Habla con tu abogado, pues queremos agradecerle pues a Dios, a la familia, por la oportunidad que tenemos de poder compartir con todas esas personas que nos rodean. Hoy vamos a hablar de un tema que pues nos ha tocado mucho en esta pandemia del COVID-19. Es el tema del trabajo en tiempos del COVID. Para eso, bueno, quiero saludar a nuestro invitado especial, el doctor Juan García Estrada, quien es administrador de empresa, especialista en administración pública, magíster en administración pública con 3 años de estudio en doctorado en ciencias sociales, director de centros educativos, es concejal de Barranquilla, secretario social de gobierno privado, alcalde encargado de Barranquilla, asesor público y privado con más de 20 años de experiencia. Doctor Juan García, bienvenido a su programa Habla con tu abogado. Buenas noches, William, a ti y a todos los amigos que a través de este medio pues se conectan con nosotros esta noche lluviosa, oscura ya en Galapa, pero siempre que llueve pues tenemos el inconveniente de que la energía eléctrica nos vaya. Y le decía a William hace unos instantes de que hay que hacer un buen programa para mirar cómo hacemos con el tema de energía. Yo siempre he pensado y he promocionado la energía alternativa, la energía solar, pero es un tema que todavía está empeñado en nuestro país, pero que vamos a tener, nos va a tocar desarrollarlo a todos. Así que bueno, ¿no? Aquí estamos, William. Tú dices cuándo arrancamos. Sí, precisamente, doctor Juan, desafortunadamente por cuestiones de energía, hoy Habla con tu abogado se desplaza y estamos transmitiendo en vivo desde Villa Olímpica, en el municipio de Galapa, que afortunadamente sí tiene energía, pero bueno, nosotros también tenemos la energía de llevarle los buenos temas a nuestra comunidad que se conecta. Y bueno, doctor Juan, vamos un poco al grano. La pandemia del COVID-19 ha afectado la economía en el mundo. Colombia, pues, ha sido también afectado. Su matriz, digamos, económica alrededor, pues, de la cadena productiva con las empresas han sido afectadas por esta pandemia. A raíz de eso hay desempleo, hay pues, falta de oportunidades. Y qué bueno, doctor Juan, este tema del trabajo en tiempos del COVID-19 para decirle a las personas un poco por qué es importante hablar del trabajo en medio de la pandemia del COVID-19. Lo escuchamos. Bueno, vamos primero a hacer un recorder. Yo sé que casi todos tenemos la información, pero es bueno hacer un viaje a China, donde a principios a finales del 2019 arrancó realmente esta pandemia. 1 de diciembre de 2019 fue el primer caso que conocimos en China, en Wuhan. Y bueno, posteriormente regado a todo el mundo, a nuestro país. El primer caso se dio allá el 6 de marzo, precisamente en Bogotá, una joven de 19 años que llegó de Milán, Italia. Y de ahí ya el 20 de marzo teníamos una población de 158 infectados y hoy pues ya ustedes saben cómo está la situación. El 25 de marzo tuvo que el país comenzar a vivir ya todos los mecanismos que buscó el gobierno para comenzar a enfrentar esta situación. Y es cuando precisamente se decreta lo que ya no es una cuarentena, ya pasó por ahí. Y comenzaron a prohibirse algunas actividades de reuniones de más de 500 personas y pues ya llegamos inclusive a situaciones en donde hay toque de queda, hay restricciones totales, hay el tema de pico y cédula, o sea, situaciones que los gobiernos locales han tenido que tomar para evitar la expansión del virus. Y desde luego que, bueno, el tema del trabajo en estos tiempos, yo quiero, si me permiten, definirlo en dos partes. Uno, el trabajo y otro, el empleo.
pareciera que son cosas iguales, pero son diferentes. El trabajo es cuando la misma persona genera su propio ingreso. Y el empleo es el asalariado, empleado. O sea, cuando tú empleas algo, o sea, dependemos de un salario de otra entidad, sea jurídica o de persona. Entonces, en el tema del empleo, para irnos primero por esa rama, Willy, a la fecha hemos perdido más de 5 millones de puestos de trabajo, producto de las medidas que ha tenido que tomar el gobierno para evitar la expansión del COVID. Muchas empresas tuvieron por necesidad que cerrar sus puertas. Las que pudieron adaptarse al teletrabajo, pues, si la actividad se lo permitía, lo hicieron, pero también la pandemia descubrió en el mundo y especialmente en nuestro país todas las debilidades que tenemos en el tema virtual. Todavía tenemos muchas dificultades para este tema, no solo para el tema laboral, sino para el tema de educación, para el tema de cada una de nuestras actividades. Y desde luego que esos 5 millones de colombianos en la calle te afecta la economía, se pierde el poder adquisitivo. En el tema el jurídico, muchas empresas tuvieron que renegociar sus contratos laborales con sus trabajadores, algunos suspendieron contratos. O sea, el marco jurídico comenzó también a tocar cosas nuevas y a vivir de otra manera. El mundo no es igual a diciembre del año pasado. Colombia no es igual y nos va a tocar acostumbrarnos a trabajar y a vivir de otra manera. Esos 5 millones de colombianos que aumentan la desocupación en más del 20%, como dice ANIF. Todavía el DANE no hemos recibido los informes oficiales, pero ya en las encuestas que se han venido dando y a través de los gremios, algunos prevén que la cifra va a llegar al 30% catastrófico. Y algunos plantean el 25%, pero hoy ya estamos en más de un 20% en el tema de desempleo a nivel nacional. Y en el tema del trabajo, los trabajadores independientes, ustedes los abogados lo han vivido. Hasta hace poco la justicia comenzó realmente a aceptar y a comenzar a entender que el mundo cambió y que la virtualidad nos toca y tenemos que asumirla como tal. Y bueno, hace poco definió la justicia que hay otra forma también de que los abogados y las personas puedan interponer sus acciones. Entonces esto nos ha llevado de una manera u otra a implementar un sistema y de pronto a reinventarse. Toca reinventarse, sectores muy golpeados, pero muy golpeados, que le aportaban mucho a la economía, lo que se llamó la industria sin chimenea. O sea, el golpe que recibió el turismo, bárbaro. O sea, yo creo que uno de los sectores que más ha sido golpeado precisamente porque al suspender todo el tema de vuelos nacionales, internacionales, al cerrar las fronteras y al cerrar inclusive fronteras nuestras, fronteras entre municipios, el tema del transporte terrestre, en donde el gobierno tuvo que cerrar y dar una pauta como emergencia para atender algunos casos especiales, desde luego también. Nosotros vimos cómo, por ejemplo, en Barranquilla, como sistemas masivos como el Transmetro están en una crisis que es muy difícil la va a superar si no hay apoyo del gobierno local y nacional. O sea, no va a poder sostenerse el sistema. Igual que las empresas intermunicipales, interdepartamentales, difícilmente van a poder sostenerse con todas las restricciones que tienen ya a nivel de no solo del tema de protección, de elementos de protección, sino el distanciamiento social, que es fundamental para que esto pueda mantenerse. El distanciamiento entre empresas. Ya dos personas no pueden estar trabajando en el mismo puesto, todo con distanciamiento de 2 metros mínimo. Entonces ya tú miras que si tú estás hablando de 2 metros y tú tienes un local en donde pequeño, en donde tenías 4 oficinas, pues ya difícilmente va a tener la posibilidad de tener sino
2 personas, no 4. Y así ha sido, y el comercio en general. El comercio tuvo que cerrar, volvimos los centros comerciales, especialmente en nuestras ciudades como Barranquilla, que es una ciudad muy, pero muy comercial. Se ha destacado porque en los últimos años Barranquilla se ha disparado en el tema de centros comerciales, incluyendo Soledad, ¿no? Y el área metropolitana, pero especialmente Barranquilla con muchos centros comerciales. Tampoco se va a poder en estos momentos, esperemos que la situación mejore. La capacidad de esos centros comerciales no se puede superar el 30-35%. Eso va a ser un golpe para la economía, porque si tú vas a trabajar con un 30%, pues desde luego que tu operación va a bajar a un 30%. Perdón, un 70%. O sea, si tú tenías 10 empleos y vas a trabajar un 30%, pues únicamente vas a utilizar 3. Y ha tratado el gobierno, de lo que sí ha tratado con iniciativas de tratar de sostener el empleo, pero no ha sido fácil. De hecho, el gobierno ha tratado de sostener unos 4 millones de empleos más, 6, 7 millones de empleos más, aparte del subsidio, el tema del aporte a los empresarios de un porcentaje del salario mínimo para la nómina, que también ayuda un poco a oxigenar el tema de la prima que se está trabajando en estos momentos, el tema de 3 meses, el tema de subsidio solidario para las personas independientes. Y en el caso del área de trabajo en sí, del trabajo, pues tenemos que mirar que en el caso de ciudades como Barranquilla, una ciudad en donde el 57%, datos del DANE, o sea, el dato dan el 57%, respetémoslo, pero agreguemos un poquito más, podríamos llegar al 60% de economía informal. ¿Cuántos vendedores estacionarios ambulantes de Barranquilla dejaron de hacer su labor? ¿Qué están haciendo ahora? Ha tratado el gobierno de pronto de entregar algunos subsidios solidarios para que la gente tenga la posibilidad de sostenerse, pero no es fácil vivir con 160,000 pesos que aporta el gobierno nacional. Entonces, la situación hoy es muy difícil sostenerla en el país, tanto el trabajo como el empleo. Hay algunos sectores que le aportan mucho el trabajo, que le aportan mucho el empleo, como el sector de la construcción, que hoy está también en una apertura casi del 30%. Entonces, el gobierno, en este estado de conmoción, tiene que buscar una forma que le permita que el aparato productivo, esa columna vertebral, se mantenga. Y no va a ser una tarea fácil. El presupuesto nuestro del gobierno nacional es de 271.5 billones de pesos. Pero tenemos una deuda externa que está en el orden de 49.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, bajo esas perspectivas, el panorama es alentador. Pero hay que reconocer que el gobierno nacional ha venido impulsando y apoyando el tema para sostener el empleo. Por eso, en algunos casos, precisamente en el Congreso se está moviendo un tema que podría mover la economía, porque si no tienes para comprar, si no tienes poder adquisitivo, la economía no se mueve. O sea, la economía se mueve cuando tú compras. Y no se está comprando. Entonces, toca reactivar eso. El Congreso está moviendo un tema, un proyecto que está buscando que las familias tengan la posibilidad de tener un ingreso universal básico, que les permita integral, que les permita realmente sostenerse, comprar y pagar sus servicios públicos. Los señores que están ganando ahí son los bancos, que pareciera que no vivieran la crisis, pero bueno, ese es el negocio de ellos. Son de los sectores que de pronto se han mantenido, y el sector de la salud que ha crecido, desde luego. Sectores que han crecido, no todos los sectores han sido afectados hacia abajo. Unos sectores que se han visto, que se han proyectado, que han subido. El caso de la salud. Ustedes miran cómo las clínicas, los hospitales han venido teniendo ocupación y teniendo turnos. O sea, se ha movido mucho el tema en materia de salud, en materia de bioseguridad. Por ejemplo, el tema de tapabocas. Mucha gente que estaba haciendo jeans que no se están vendiendo
se reinventó con el tema del tapaboca, pero no es una tarea fácil, no es fácil, y no es fácil sostener una empresa hoy en las circunstancias que están. De hecho, la DIAN tenía proyectado un recaudo, la DIAN es pues de los que tienen en sus espaldas el soporte del recaudo de impuestos, tenía una proyección para unos 150, más de 150 billones de pesos para este año y realmente no van a llegar a los 130. Si usted no tiene ingresos, también se va a afectar el presupuesto nacional y los presupuestos locales, desde luego que se van a resentir. Por eso los planes de desarrollo hoy tienen que ser más aterrizados, más entendiendo que la crisis, si bien es cierto, esperamos que todo pase, pues después vendrá un proceso también de recuperación que indica que no va a ser de la noche a la mañana, que de ese 30 para pasar al 100 va a ser muy difícil. Y hay una locomotora que el gobierno está tratando de meterle y que tiene que meterle duro, que es el tema de la construcción. O sea, necesariamente es un tema que mueve mucho la economía del país. Entonces, pues entendiendo el tema del trabajo, que es el tema de los independientes, ¿cuántos abogados no han podido hacer su labor hoy? ¿Cuántos abogados hay en Colombia? Odontólogos, que hoy su actividad está en cero. De pronto algunos sectores independientes se mueven, inclusive hasta los contadores que estaban con todo el tema de declaraciones de renta, de pago de impuestos, pues también se han visto afectados porque la DIAN ha tenido que aplazar todo el tema de declaraciones de impuestos a nivel nacional, igual en el tema local. Entonces, sectores graves como bueno, fuertes, que dinamizaban mucho el país y que le aportaban mucho al Producto Interno Bruto y que se venían reactivando. Recordemos que la economía de nuestro país fue una de las que más creció en el año inmediatamente anterior. Llegó inclusive a lograr en la crisis mundial 3.5, o sea, por encima de Latinoamérica. Entonces, sectores como el turismo, los hoteles hoy, ¿cuánto empleo mueven los hoteles hoy? Movían antes de la crisis. ¿Qué están moviendo hoy? Cero. Vamos a un caso de Barranquilla, un caso aquí local. ¿Cuántos hoteles, moteles, residencias? O sea, lo que se llama la economía del amor, totalmente frenada. O sea, no, en eso, ¿cuántas personas trabajaban en esa economía? En los hoteles, en los moteles, en las residencias, que hoy están en cero. O sea, no están generando un solo empleo. Están totalmente cerradas. Entonces, se ha afectado mucho unos sectores que de una u otra forma representaban un gran porcentaje en la economía del país. Y de luego que en el tema del trabajo, ojalá sigamos viendo hacia el campo. O sea, el campo, si ustedes miran, las zonas rurales es la que menos afectación ha tenido en el tema del COVID, o sea, en materia de salud, ¿no? Pareciera que las zonas de concentración urbana son las que más están sufriendo, ¿no? Barranquilla, Bogotá, a excepción de Medellín, ¿no? Que más ha venido sufriendo. Entonces, el campo es un mensaje que también nos está mandando el mundo, que esto se tiene que reactivar. Desde luego que es una de las propuestas que quisiera yo exponer acá, sin temor a equivocarnos, es que en el campo puede estar la recuperación de la economía de nuestro país. Nosotros tenemos que liderar y subsidiar el campo. O sea, llegó el momento de subsidiar el campo. Ese 22% de la población rural, que en un momento fue el 60%, el 70%, y que hoy lo perdimos, uno por la guerra, otro por las dificultades, por la falta de oportunidades, es el momento de mirar con nuevas iniciativas innovadoras. Hay la posibilidad con nuevos proyectos innovadores como el uso del cannabis, que va a lograr a nivel nacional arrancar una gran cantidad de empleo y mover la economía. Porque aparte de la economía hoy que se está moviendo es la economía de farmacéutica, ¿no? O sea, las farmacias hoy son los hospitales, las clínicas son los que están moviendo un poco más
el tema del empleo y el trabajo. O sea, centros como Barranquilla y Cartagena, con gran cantidad de informalidad, de vendedores informales, de informalidad de trabajo, afectados. Retomar lo que decíamos anteriormente del proyecto que tienen algunos congresistas para lograr ese ingreso por parte del gobierno, propuesta de aproximadamente casi $1.000.000, lo que es el salario básico sin transporte, casi 900.000 pesos, y llegar de pronto a 10 millones de personas. Comenzamos a mover y sabemos que de salida estamos hablando mensualmente de unos 10 billones de pesos, que vendría a ser casi que mensualmente, si mal no estoy, casi el 3% mensual del presupuesto nacional, un poquito menos. Sí, 27. Doctor, en ese punto, doctor, quisiera pues recapitular unos puntos claves pues que usted ha señalado. Primero, pues sin duda hay una gran crisis pues en la economía del país. Segundo, hay un tema que usted ha resaltado muy importante, es de la activación de la economía. Ya señaló un poco de que, bueno, las empresas se han venido pues ajustando a raíz de todas estas medidas que ha impulsado el gobierno nacional, pero también nos hacen una pregunta, pues tenemos dos preguntas acá. La primera nos las hace pues el docente Luis Antonio Caballero desde Santander, igual que Adela Lanchero, nos dice: la economía informal es la que mueve la economía en la clase baja y media. ¿Cómo el gobierno debe activar la economía o cuál es el papel de los alcaldes y gobernadores en este punto? Necesariamente toca subsidiar, o sea, el motor de la economía lo tiene que impulsar el gobierno nacional, o sea, el Estado como tal es el que más fuerza tiene y mayor recurso tiene para mover el tema de la economía informal. Y Colombia es un país de informalidad. Antes, o sea, por ahí, bueno, sí, los datos antes de la pandemia a nivel nacional estaban en el 47.9, casi un 50% de economía informal. Este es un país de rebusque y algunas ciudades especiales tienen esa condición. Nosotros en la costa tenemos una condición con Barranquilla, que yo insisto en que la economía de Barranquilla, el sector informal está casi llegando al 60% y que hoy está totalmente paralizado. Si ese sector, primero, porque si no hay poder adquisitivo, si la gente no tiene para comprar, ni el comercio formal ni la economía informal se van a mover. Dependemos necesariamente del poder adquisitivo que puedan tener las familias. Con los 160.000 pesos que el esfuerzo que está haciendo el gobierno del ingreso solidario, no se alcanza a mover la economía. Toca revisar el tema. Una propuesta que a muchos no les gusta, pero que hay que tocarla por el temor a que se siga la gente contagiando, es la apertura de la economía. Enseñar y acostumbrarnos a que tenemos que vivir con la condición que tenemos. Tenemos que aprender a convivir y a vivir con lo que hoy está. Si tenemos los cuidados, si aprendemos a hacerlo, vamos a superar la crisis y vamos a acostumbrarnos a vivir como es. Este es un tema también de salud, de lavarse las manos cada vez que tengamos la posibilidad de ir de un lugar a otro, de usar los guantes, de usar los tapabocas, de tratar de no meternos con los zapatos a la casa, tratar de unas condiciones que tenemos que aprender a vivirlas, porque si nos encerramos con el miedo, pues realmente encerrados no vamos a lograr nada. O sea, vamos a aguantar el virus, sí, pero hay otra enfermedad quizás más peligrosa que el COVID, que es el hambre. Esa es mucho más peligrosa. Y uno mira las cifras y decir esto lo podían tratar a uno como que de socialista, de comunista, pero muere mucho más gente por hambre que con cualquier pandemia en el mundo. Lo que pasa es que esta pandemia tocó a todo el mundo. Yo digo que esta pandemia nos hizo iguales a todos.
Creo que por primera vez estamos en la misma condición. Bueno, no es la misma condición porque los que tienen la nevera llena, pero en el tema que nos ha tocado por igual, es que va a tocar a todo el mundo por igual. Entonces, el tema de la informalidad toca. En el caso, por ejemplo, de la informalidad en Barranquilla, yo tengo un dato hace rato de cuando tuve la posibilidad de ser candidato a la alcaldía, cuando estuve en la alcaldía, de más de 18.000 en ese momento vendedores ambulantes y estacionarios, nada más en el centro de Barranquilla. Métanle lápiz a eso. Entonces toca, y yo creo que el camino del Congreso, que es el que está tomando un poco el tema, es la renta básica, que permita que la gente tenga la posibilidad de comprar las cosas que necesita. Y eso podría, que si ese poder adquisitivo te podría mover un poco la economía, desde luego que también logrando que algunas economías, por ejemplo, el gobierno tiene que impulsar el tema de los proyectos a gran escala. O sea, ¿quién tiene el dinero hoy? Bueno, siempre lo ha tenido, pero de pronto, ¿quién tiene la posibilidad y la responsabilidad de mover la economía? El gobierno con el presupuesto. O sea, lograr, y este gobierno, si sabemos que tenemos la deuda externa en casi el 50%, va a tocar llevarle el 60%, o sea, no hay otra, para poder reactivar la economía. Y no se nos haga raro que tengamos que acudir a créditos de la banca mundial para poder mover la economía, porque este gobierno necesita mover vías terciarias para que el campesino y el agro se pueda reactivar. Y ahí hay un poco también de movimiento. Y desde luego que la renta básica, o sea, necesariamente, o sea, los 160.000 pesos que 3 millones de colombianos, que dice el gobierno, reciben, y hoy estamos hablando que hay 5 millones de personas que perdieron el empleo. Son cifras que hoy manejan los gremios y la pobreza que estaba en un 28% pasó al 42%. Estamos hablando de ¿cuánto? De 14 puntos. Estamos hablando del 50%. La indigencia, que es el grado, bueno, el grado final, casi que la ruina total, estuvo antes de la pandemia en un 7%, hoy está en un 15%, o sea, subió más del 100%. O sea, son cifras que nos tienen que llevar a que esta economía tiene que moverle el gobierno, tiene que moverle el Estado tiene que buscar la forma de que toda esa economía informal que hoy no está produciendo tiene que ser sostenida necesariamente. Tendrá el gobierno que a través de la renta básica sostenerla, el esfuerzo lo están haciendo. Miren que están tratando de sostener el empleo hoy con los subsidios a la nómina, que está en 2 billones de pesos. Aquí el tema es de dinero, el tema es de plata. Entonces, toca al gobierno nacional meter todo el acelerador y yo creo que buscar la forma de endeudarse. O sea, cuando no hay plata, ¿qué haces tú? Endeudarte. El gobierno tiene que endeudarse para mover la economía. O sea, difícilmente, y desde luego, darle condiciones a la gente y a los empresarios. O sea, nosotros no podemos seguir, nosotros no podemos llegar al 30% de desempleo. Imagínate, empleo formal 30%. Y si tenemos un 49% de economía informal, como decían los amigos que nos hicieron una pregunta, estaríamos hablando de ¿qué? De casi un 80%, 79%, o sea, es una debacle total. O sea, toca el gobierno revisar muy bien. Por eso, si bien es cierto, tiene que ser muy cauto en el tema de las decisiones, porque mucha gente dice, no abra la economía, no se abra la economía, pero es que al final de cuentas, pues este no es un país, este es un país tercermundista, que no tiene las condiciones ni las reservas para aguantar. Eso es como todo. Usted hay gente que tuvo para aguantar 2 días, otros tuvieron para aguantar 5 días, otros un mes, otros 15 o 45, algunos tienen para aguantar hasta que se mueran, ¿verdad? Otros tienen para aguantar un año, y otros que no aguantan cero. Quien tiene que dinamizar la economía es el Estado como tal. Y Doctor, precisamente en ese aspecto vamos a hablar un poco de las medidas.
pues esas medidas que ha adoptado el gobierno nacional respecto pues a la reactivación económica y bueno, pues también a todo este tema de la reactivar los empleos. Pero me llama mucho la atención, usted ha hablado de que bueno, el gobierno nacional debe recurrir a la banca externa, pero igualmente para poder solventar esta crisis tiene que optar por la opción de endeudarse. Pero, ¿cómo armoniza un poco las entidades territoriales, llámese municipios, distritos? Porque hay una situación que están comentando, ya que muchos alcaldes han priorizado en sus planes de desarrollo, que he visto pues varios comentarios de ciudadanos que priorizan es vías, priorizan servicios públicos, eso es importante, pero frente a combatir esta crisis, cómo también las entidades territoriales se meten en ese rol y rediseñan sus planes de desarrollo acorde a las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. De acuerdo contigo, es que, a ver, hablemos de municipios de sexta categoría, para irnos de pronto a situaciones críticas. Son municipios que no tienen renta propia, o sea, no tienen impuestos de degüelle, nadie paga el impuesto predial, no existe la industria y comercio, o sea, sus recaudos son muy bajos, pero tienen una nómina, tienen unos gastos que viven de las transferencias de la nación. O sea, hoy los municipios tienen que buscar reinventarse y buscar cómo mueven su economía local a través de mecanismos, y ahí sí los planes de desarrollo tienen que comenzar a mirar el tema de fortalezas, debilidades, para poder convertir esas debilidades en fortaleza y buscar tener la posibilidad de sostenerse. Porque de lo contrario, después de esta crisis, y ya como administrador público lo quiero decir, yo sé que alguien me va a escuchar y va a poner el grito en el cielo y no van a estar de acuerdo conmigo, no espero que estén de acuerdo conmigo, es que muchos municipios podrían desaparecer como municipios después de esta crisis, por su renta. Si el Estado hoy comienza a reducir las transferencias nacionales, ¿de qué van a vivir los municipios? Que únicamente viven de las transferencias nacionales del Sistema General de Participación. No tienen recursos propios. Y si un municipio por ley 17 no tiene capacidad de sostenerse, le toca anexarse a otro municipio. Entonces, yo sé que son temas que son muy duros, que a la gente no le gusta, pero aquí toca inclusive reinvertirse en el tema local. O sea, recuerden que la Constitución nos permite también una figura. Toca mirar el tema de regionalización. Aquí toca pensar ya también en mirar en sus regiones, en temas en donde municipios se puedan asociar para lograr sobrevivir. O sea, es lo que tienen que hacer de pronto los pequeños comerciantes, la MIPYME y la PYME, es tratar también de unirse, de buscar alianzas para poder bajar costos y desde luego pues también subsistir. O sea, después de esta crisis nos va a quedar una enseñanza bien fuerte. Primero, que muchas empresas van a notar, especialmente comerciales, que si van a trabajar con un 30-50% de su aforo, de su capacidad, pues también están moviéndose en una condición universal, y es que algunas cosas, como especialmente en servicios y comercio, van a trabajarse desde la misma casa. O sea, ya comenzamos a ver que algunas actividades comienzan a desaparecer. Toca algunas actividades, toca inclusive algunas profesiones mirar cómo se entra a trabajar, porque toca reinventarse. Y los municipios tienen que reinventarse. O sea, las áreas metropolitanas en verdad tienen que ser áreas metropolitanas. Tú miras cómo está Soledad. Soledad está solo, en una lucha frontal contra el COVID, o sea, una lucha hay que buscar cómo los demás municipios, especialmente Barranquilla, que es la más robusta, comienza a rodear a Soledad. Soledad no tiene camas suficientes. En Soledad hay 15 camas, pero Barranquilla todavía tiene la posibilidad de tener unas 200 camas. O sea, ¿cómo en ese tema? Y en el tema también de economía colaborativa. O sea, aquí se va a mover la economía colaborativa. La gente va a tratar de montar su propia actividad y vamos a tener mucho más trabajo que empleo.
sea, mucha gente que va a trabajar desde su independencia como trabajo y no como empleo, con la diferencia que hacía al principio. El trabajo, pues, es la actividad que tú realizas y genera tu propio ingreso. Y el empleo es la persona que es asalariada, que recibe un salario por su actividad que ejerce para otra persona. O sea, son esas dos condiciones. Entonces, el tema de la virtualidad, y mira lo que estás haciendo, lo que se está haciendo hoy, o sea, ya las reuniones grandes no se van a hacer. Miren qué ha pasado con un sector de bares y cantinas, por ejemplo. Restaurantes. ¿Cuántos puestos hemos perdido? ¿Cuántos meseros? ¿Cuántas cocineras? O sea, no se puede ir al restaurante, ya en un restaurante que habían 12, 15 meseros, tú vas a encontrar de pronto uno que ayuda al pedido, igual a las personas que cocinan, igual a las personas que están en caja. O sea, es que si nos vamos a reinventar también, esa reinvención es general. O sea, yo creo que lo que viene ahora, sectores fuertes que van a seguir fortaleciéndose, son sectores como el domicilio, ¿no? Son sectores que están y seguirán siendo fortalecidos. El tema de las aplicaciones, el tema virtual, o sea, ya podemos hacer una reunión con 500 personas a través de plataformas. Las campañas políticas, los que trabajan en campañas políticas, aquellos que pegaban afiches, yo creo que eso, imagínense si las campañas políticas fueran hoy, William, las personas que trabajan en las campañas políticas, ¿qué estarían haciendo? ¿No? Si las elecciones fueran... ¿Ah? Apropiando el uso de las redes un poco y moviendo desde ahí la campaña. Entonces, las campañas van a hacer eso también. Ya se acabó el que pega en el poste el afiche, ya el man que hace el aviso, o sea, ya toca mirar que a través de las redes vas a mover realmente todas esas actividades que son marketing. O sea, ese marketing que vas a hacer, va a ser a través de plataformas, a través de redes. Antes las campañas eran presenciales, tú ibas y caminabas a los barrios. Estas campañas, como vamos, si hubiesen elecciones en octubre, tendríamos que mirar las campañas como estamos nosotros ahora, ¿no? Campañas netamente virtuales, con propuestas de verdad. O sea, encaminadas a que no tanto sea el abrazo del candidato, sino sea lo que el candidato pueda proponer. Entonces, la crisis también nos traen cosas buenas. Las crisis pasan y tienen que pasar. Y los que sobrevivamos de esta crisis, yo aspiro a sobrevivir, ¿no? No sé, creo que todos aspiramos a sobrevivir de esta crisis, tenemos que salir fortalecidos a buscar otra cosa. Miremos un sector fuerte que mueve mucho la economía, porque un sector estatal es la educación pública y de luego privada. O sea, este semestre, ¿quiénes lo hicieron presenciales? Nadie. Ni siquiera en la educación básica, ni siquiera en el preescolar. Todo el mundo está trabajando a nivel virtual. Y los que no tienen esa posibilidad tienen que buscar la forma de hacerlo. Porque por lo que vemos, si el gobierno habló de agosto, y yo creo que lo vamos a extender, yo pienso que ese tipo de actividades en donde el gobierno tiene mucho que ver, sí se va a ampliar. Tú ves las universidades hoy, todo el mundo pidiendo rebaja, tratando. ¿Cuántas personas van a llegar a la universidad en este semestre? ¿Cuánta va a ser la deserción universitaria hoy? ¿Cuántas universidades, si no se reinventan, van a quedar? ¿Cuántos docentes podrían quedar? O sea, ¿cuántas personas se podrían matricular? Una universidad que tenga 12.000 estudiantes y pierda 6.000 estudiantes, ese es un golpe para el presupuesto. Un golpe muy fuerte para el presupuesto. El gobierno tiene que comenzar a entrar a mirar qué hace con esos sectores de la economía. Entonces el gobierno tiene que comenzar a mover esas locomotoras apagadas de algunos sectores que puedan mejorar el ingreso a la gente. O sea, este es un país, como decían los compañeros, hicieron la pregunta, de informalidad, pero que hoy va a tocar que esa informalidad toca reinventarse y el gobierno tendrá que tendrá que venir, quieramos o no, a regresar a ese estado de bienestar. Toca regresar al estado de bienestar. Ustedes saben que a nivel de estado pues hay dos tipos de estado, un estado interventor y un estado regulador. Pero después de la Segunda Guerra Mundial nació el estado, una simbiosis, una interrelación
y sacaron un tercio que es el estado de bienestar, en donde el Estado comenzó a subsidiar, comenzó a hacer cosas. Regula, pero también regula el mercado, pero también entra a sostener, a apoyar la economía. Ahí es donde nacen los subsidios. Hoy nos va a tocar, y el gobierno tiene que ir pensando en eso, en revisar qué tipo de Estado tenemos. No vamos a poder tener un Estado interventor y no vamos a poder tener un Estado regulador. Nos va a tocar tener un Estado mixto, un Estado de bienestar, que algunos lo critican, que papá Estado, pero hoy toca papá Estado, o sea, hoy toca papá Estado, toca que el Estado empiece a subsidiar, entre, apoyar la vida de sus ciudadanos, porque no tiene otra, no tenemos otra. Estamos hablando de casi todos los países de Sudamérica deben estar en lo mismo hoy, pensando en la renta básica, y desde luego que hay gente que pide que no cerrar la economía. Yo no es que no esté de acuerdo con ellos, pero mi posición es que la gente tiene que comenzar a vivir de otra manera, comenzar a convivir de otra manera, comenzar a usar cosas que de pronto no están acostumbrados a usarlas. Nosotros somos muy alegres, muy dados a abrazarnos. Tú encontrabas con alguien y, venga hermano, un abrazo. Nos va a tocar por un tiempo, o no sé si de por vida, tener distanciamiento, los saludos desde afuera. Sectores golpeados muy fuertemente, el ocio y la recreación. Fútbol. ¿Cuándo veremos personas nuevamente en los estadios? A ver, no sabemos. Gimnasio. Cine. A ver, el cine ya con Netflix y todas esas plataformas también comenzó a piscina. ¿Cuántos proyectos recreacionales no se aguantaron, no se han perdido? Regreso a playas. En la economía informal volvemos al trabajo. Nuestros caseteros, el departamento del Atlántico, ¿de qué están viviendo? ¿Del mercadito que les llega cada mes? ¿De los 160.000 si alcanzan a que el gobierno le llegue? Toca y creo que este gobierno le va a tocar subsidiar a casi 8 millones de familias, realmente. Y métale la pie a eso. Y para eso tendrá que buscar la opción de endeudarse. Y no se nos va a hacer extraño. Y no le gusta esto a mucha gente, pero yo tengo que decirlo. Toca una reforma. Cuando es una reforma general, una reforma económica, en donde los ricos ojalá paguen más, ojalá, porque aquí el sostén de la renta siempre ha estado, el sostén del Estado siempre ha estado en la clase media, que ya es un sándwich, que la clase media hoy ya no será media. ¿Cuántos van a quedar de la clase media? Todo va ahí, el sándwich se va aplastando, y la clase media, que es realmente el sostén, esa plataforma, ese sándwich, el pan que aguanta la mortadela, ¿hasta cuándo va a aguantar? O sea, nosotros... Es que precisamente... En su mayoría, mucha gente de la clase media son comerciantes independientes informales, que tienen su propio ingreso, están muy golpeados. Eso va a buscar que el gobierno tiene que mirar hacia otro lado, a esos que no ha querido mirar, y comenzar a aplicar tributariamente, poner a pagar realmente a esos pocos que son los dueños de muchos, que es lo que menos se toca. Inclusive tocar que ha sido casi intocable, que es el bancario, ¿no? Que es un sector que más produce, y que fue apoyado con aquel 4 por 1000, que era un 2 por 1000, un 3 por 1000, después un 4 por 1000, el 2 por 1000 primero, después un 3, después un 4, que bueno, después decidió que fueran otros sectores, pero que fue realmente para apoyar a la banca en sus momentos de crisis. Hay que tocar mirar a qué sectores en estos momentos de crisis realmente hay que apoyar, y uno de esos sectores necesariamente tiene que ser el de la informalidad, porque ahí es donde está el 60% de la población. Entonces, es como que no es fácil hacer pronósticos, no es fácil, pero ya los gremios están comenzando a sentir y a decir y a proponer al gobierno una reforma laboral.
en donde la gente pues trabaje por hora. No sé, lo que han venido impulsando, pues las condiciones se van a dar para que muchas reformas se den en el país. Pero desde luego que para ir buscando ya una conclusión, que se sigue esperando, seguimos esperando algunos, no porque querramos, sino por las circunstancias, que el empleo suba. Casi yo propongo, yo creo que va a llegar, siendo optimista, optimista en esta crisis, va a llegar casi el 25%, en mi condición, en mi criterio personal. Y el tema del trabajo es muy golpeado. El trabajo está, al menos hay gente que todavía recibe un salario, ¿no? Pero es que el del trabajo no recibe nada, porque ese es independiente. Ese gana si trabaja, ¿no? Entonces ese no tiene posibilidades. Entonces ese sector, así como ha venido el gobierno apoyando el sector, bueno, tiene que apoyar, subsidiar el sector empresarial. Yo creo que si entregó 2 billones de pesos, 3 billones de pesos, el sector empresarial va a tocar meterse en unos 80.000 billones de pesos para apoyar el sector informal. Bueno, doctor, finalmente, pero podemos decir que este tema de la pandemia no tiene clases sociales, ha movido la economía a gran escala y la crisis es generalizada, pero lo más afectado, pues por supuesto, es la economía informal, que como usted lo señalaba, es la gran matriz, digamos, la gran madre de toda la economía, ya que las clases bajas y medias, digamos, son los que más han sido afectados por los cierres de sus establecimientos y bueno, aquellos que trabajan de manera informal, que no han podido pues seguir con su tarea, también son los grandes afectados. Finalmente, pues nos hacen una pregunta de Wilfrido Ortega, que pues es uno de nuestros editores del programa Habla con tu abogado. Nos dice: como un parte importante del aparato productivo paralizado y únicamente bajo el funcionamiento de un sector permitido, ¿cuál sería la solución a este problema para mantener el empleo en Colombia? Rápidamente, doctor. En estos momentos es cierto lo que dice Wilfredo. La pregunta es, en este momento estamos así. Si esto sigue así, papá gobierno tiene que seguir haciendo el esfuerzo de aumentar ese esfuerzo, de ya no hacer el tema de los 160.000 pesos como ingreso solidario, sino que tiene que buscar la forma y le va a tocar hacer el esfuerzo para trabajar la renta básica, necesariamente. Y yo sigo insistiendo que para empujar un poco la economía, el gobierno le va a tocar seguir subsidiando otros sectores. Por ejemplo, impuestos nacionales, el IVA, por ejemplo, que le va a tocar reducir el IVA, exonerar algunos productos esenciales, bajar ese 19%, no sé, a un 2 o a 0, necesariamente, para buscar que la gente no sean los 3 días que proponen sin IVA, sino que sean productos realmente sin IVA. El IVA tiene que rediseñarse. Y otro tema que tiene que hacer el gobierno es respaldar la economía, o sea, la industria nacional. Hay que colocarle arancel a lo que viene de afuera para que la gente se vea obligada a comprarle al nacional y golpear el contrabando. O sea, toca aquí darle duro, colocarle aranceles a productos extranjeros para que nuestra economía, nuestra producción pueda ser competitiva. Es una de las reformas que tiene que hacer el gobierno, tiene que revisar los tratados internacionales. O sea, esta pandemia nos va a llevar a revisar tratados internacionales, pero no para salir más librados, sino para reorientar realmente esos negocios. Porque tenemos que mirar cómo hacemos con los chinos, por ejemplo. ¿Cómo hacemos con Estados Unidos? ¿Cómo hacemos con lo que nos ingresa
que de pronto podemos producirlo aquí. Por ejemplo, el campo, si lo movemos, dejamos de traer el arroz de Ecuador o de Tailandia, el cuero de otra parte, no sé, o sea, tratar de que la economía nuestra comience a producir cosas que se necesitan en el país, y a través de aranceles el gobierno sí puede poner a competir a nuestros industriales, a nuestros artesanos con el mundo. Pues es que es muy difícil hacer una camiseta con los chinos, ¿verdad? Nos cuesta hacer una camiseta 15 barras, pero el chino la dan en 1.000 pesos, 2.000 pesos. Entonces, imagínate, ¿por qué? Porque no tiene aranceles. Pero si tú logras colocarle aranceles a lo que viene de afuera, la gente va a tratar de comprar lo nuestro. Y no solo eso, una política también de concientización muy fuerte, muy cultural, para que compremos lo nuestro. Compremos lo nuestro. Y el país debe comenzar a pensar en eso y tratar de buscar franjas de exportación, inclusive tratar de exportar para que le puedan traer divisas al país. O sea, el país hoy tiene que pensar en que ya el petróleo no es la solución, realmente. Que hay cosas como la energía alternativa, que ya el carbón tampoco es la solución, pero que el agro sí puede ser la solución. Entonces, son cosas que son políticas macros, porque cualquier cosa que se vaya a hacer tiene que estar ligado al entorno internacional. Estamos en un mundo global, acaba de demostrarse. Tú puedes conectarte con quien quieras en el mundo hoy, tú puedes saber una noticia inmediatamente que esté pasando. Aquí no pueden transmitir en vivo la muerte de alguien, el atraco de alguien, o sea, lo que esté pasando en directo. Y fíjense que los periódicos se están acabando. Las redes sociales han cogido una fuerza que son las que mantienen informado al país. El Tiempo está que cierra, ¿no? Hay periódicos que ya no van. El Heraldo dice que ya no aguanta, o sea, no van a aguantar. Entonces toca que medios virtuales, ya la gente lee más con medios virtuales que medios físicos. Entonces, ya los periodistas, ya la profesión de periodista la tiene, no voy a decir que, porque pues todos tenemos la comisión de comunicar, ¿verdad? Pero ya cualquiera te puede dar una información. Verás o no verás. Y muchos de los problemas que estamos viviendo hoy de libertad de prensa y libertad es precisamente porque tiene que comenzarse a legislar las comunicaciones virtuales. Que es un derecho, sí, pero también una obligación, una responsabilidad. Entonces nos va a tocar responder por lo que decimos. Hay mucha información falsa en las redes y la gente la toma. Entonces ya esto va a comenzar a que el Estado va a comenzar a entrar a regular el tema de las comunicaciones, que todavía no está en poder del Estado. Pues son sectores que tocan moverse, pero sí, yo totalmente seguro que tiene y tiene todo para hacerlo, y debe hacerlo el Estado, y desde luego pensar en esos sectores. O sea, toca. Sí, precisamente, bueno, en eso ya decirle pues que bueno, esto es nos tocó convivir con el COVID, como decíamos en ciertos programas. Usted tocó un punto clave y bueno, ya por cuestiones de tiempo nos toca despedirnos de nuestra audiencia, pero sí decirles que este tema de redes sociales, como usted lo señalaba, doctor Juan, ha jugado un papel determinante, y no solamente las redes sociales, pues el Internet, pues que hoy digamos que está moviendo la economía de los países. Además también en el caso pues de este servidor que es abogado, ha optado por estos medios porque ¿qué sucede? Las redes, si no se les da una utilidad como debe ser, pues lo que hacemos es hacer parte más de la crisis que de la solución de los problemas, porque hemos seguido noticias falsas, hemos comentado cosas que no están sucediendo y pues bueno, todos estos aspectos nos están haciendo daño. Bueno, se nos acabó el tiempo, simplemente un mensaje de despedida de parte de usted a nuestra audiencia, agradecerle pues por su participación y bueno, un mensaje final a nuestra audiencia. No, cuidémonos,
toca cuidarnos, cuidémonos y también dejemos el miedo. O sea, hay que entender que vamos a vivir y tenemos que salir a la calle. Salgamos como debemos salir, cubiertos. O sea, que realmente mantengamos la distancia y que nos veamos un momentico ya también de la cercanía. Yo no sé cómo será el amor en los tiempos del COVID. Sería una pregunta interesante. ¿Cómo sería el noviazgo en los tiempos del COVID? O sea, como por ahí escuchaba a alguien hablar del sexo en los tiempos del COVID. O sea, y da unas recomendaciones que a uno le parecen locas, pero no sabemos dónde vamos a llegar. O sea, es ser consciente de que el miedo es lo que más nos afecta. El miedo va a las defensas. No hay que tener miedo. Hay que entender que si hay que salir, porque tiene que salir, salga protegido. Aquí no tengo porque estoy prácticamente virtual y no hay posibilidad de que tengamos que el COVID pase por aquí. Pero inmediatamente uno sale, debe salir, tener contacto con alguien, tener su tapaboca, lavarse las manos. Con eso tenemos que convivir, o sea, dejar el miedo. Segundo, mucha confianza en que Dios va a sacar esto hacia adelante. Creo que en manos de Él estamos. Hagamos lo que nos corresponda a nosotros y ser muy solidarios. O sea, nos toca ser solidarios con los demás. Si tienes a alguien que necesita, un familiar, un vecino, puedes acercártele y extenderle tu mano. Siempre hay algo que dar, hasta un consejo se puede dar, pero quien tengamos la posibilidad de ayudar, ayudemos, porque la solidaridad no solo es del Estado, tiene que ser de todos nosotros. Yo sé que siempre hay algo que dar, así que Dios me los bendiga a todos, que volvamos a encontrarnos lo más pronto posible, en un momento, a hacer lo que nos gusta y aprender a vivir en la nueva sociedad que nos está dejando el COVID. Bueno, infinitas gracias y decirle pues a nuestra audiencia que bueno, como siempre habla con tu abogado, se rediseña para brindarles a ustedes información clara del panorama pues que está viviendo nuestro país y el mundo. El próximo martes vamos a hablar de la economía en tiempos del COVID. Tendremos un invitado especial, pues el doctor Rodrigo Montoya, un gran conocedor de la administración pública. Y por supuesto, el día de mañana los esperamos en la edición especial de Habla con tu abogado y vamos a hablar precisamente, doctor Juan, el tema de la desinformación. Tenemos dos invitados importantes, pues a Giovanni desde la ciudad de Cartagena, que es un comunicador social experto pues en esta área. Igualmente desde Bolivia tenemos pues a Wilford, quien también es un comunicador social, pues dos jóvenes talentosos que nos van a hablar sobre la desinformación, porque las redes te pueden informar, pero también te pueden desinformar. Agradecerle a la audiencia, nuevamente a nuestro comité editorial, Luis Antonio Caballero desde Santander, Wilfrido pues Ortega Navarro desde Barranquilla, doctora Novis Montero desde el municipio de Santa Lucía, y por supuesto a nuestro gran aliado Formatet por su gran apoyo y aval académico a estos procesos. Y bueno, agradecerles a todos, un gran abrazo y nos vemos en una próxima emisión de tu programa Habla con tu abogado.